Compañera, buenos días. Ayúdenos con información de las afectaciones en el tema de las relaciones laborales de los trabajadores bananeros de las provincias de Los Ríos, Guayas del Oro. ¿Qué datos tiene? Bueno, primero buenos días, qué bueno que hay el interés por este tema. Este estudio se realizó con varias partes, en este año específicamente son datos actualizados en cuanto a la violación de derechos laborales en el sector bananero para los y las trabajadoras de banano. Empecemos con algunos de ellos, porque son varios temas que hay que topar. Entre ellos, empecemos con el tema de que no se está cumpliendo, por ejemplo, córtele nomás. Okay. Entre ellos, yo diría uno de los más importantes es la afiliación a la seguridad social, que está respaldada en la Constitución del 2008, definitivamente no se está cumpliendo. Digamos que un inicio, cuando salió este derecho dentro de la Constitución, muchas empresas muchas empresas productoras, llamémoslo así, productoras de banano, empezaron a ver cómo se podía realizar, pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con eso? Hoy en día resulta que o les afilian por medio tiempo o definitivamente no les afilian, y se sigue dando la flexibilización laboral. Eso se encontró, eso ya se ha denunciado antes. La flexibilización laboral también está vista en la Constitución del Ecuador, que no debe darse, está prohibida definitivamente, pero esta se sigue dando a nivel de provincias en cuanto a la contratación. Denos algunos ejemplos, compañera, en el tema de estas violaciones, de la flexibilización laboral, si es tan gentil. Por ejemplo, dentro de las formas de trabajo sigue existiendo esta figura que se llama o el capitán o la persona que convoca a la cuadrilla, ¿no? Entonces la finca, el dueño, el propietario de la finca bananera, lo que hace es convocar a este capitán o a este líder de cuadrilla y le dice cuántos trabajadores necesita para la semana, a veces que es para la zona de embarque y otras veces también es para la zona de producción, ¿sí? Para la zona de campo, como se llama en el ambiente de producción de banano. Entonces hay veces que le convocan a trabajar, hay otras veces que no le convocan a trabajar. Y obviamente hay esta jerarquización, ¿no? De que este capitán sabe a quién llama, sabe cómo convoca y esta persona es quien organiza los pagos. Ya. ¿Es indiferente a los días entre semana o se excluyen sábado y domingo? Normalmente, es que estamos hablando, o sea, hay que diferenciar ahí. Si hablamos de embarque y dependiendo de qué fincas, hay unas fincas bastante grandes que el embarque se realiza todos los días. Ahí estamos hablando de lunes a lunes. Y hay otras fincas que, digamos, son más pequeñas y los embarques se realizan 2, 3 días, 4 días. Entonces, normalmente ahí los embarques suelen ser entre lunes y viernes. Pero si hablamos de fincas grandes, esos son todos los días. Es decir, que no se respetaría el sueldo y el doble sueldo o la doble jornada, un valor superior cuando es un fin de semana o fuera de las horas normales como en la noche. Definitivamente. Por ejemplo, empecemos con algo súper claro que usted está preguntando ahora, que son cuántas son las horas de trabajo. Las horas de trabajo al día se estima que vienen a ser entre 9 y 9,5 horas al día. A la semana pasan varían, ¿no? Pero en promedio se trabaja 50 horas a la semana. Pero se le paga como que fuera una persona asalariada que tiene un trabajo mensualizado. Sin embargo, los pagos se realizan en ciertas fincas cada fin de semana, en ciertas fincas cada 15 días, pero no se reconocen horas extras. Y con estos decretos del Ministerio de Trabajo que han venido desde el 2016, 2017 y 2018, que ya se ha hecho, que hasta que en ese sentido hizo una denuncia sobre estos decretos que están perjudicando a estas relaciones laborales, o sea, que están violentando estas relaciones laborales. ¿Y la Constitución? Y la Constitución, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos decretos que vienen del Ministerio de Trabajo? Es que justamente permiten esta flexibilización laboral, ¿sí? Entonces está permitido que se le llame al trabajador, a la trabajadora de banano cuando se le requiera. Cuando no se le requiere, no hay trabajo. Por tanto, no se cumple esto que hablaba desde el inicio de la seguridad social, que es esencial para un trabajador de banano, para una trabajadora y para su familia. Entonces, si usted toma en cuenta cómo está dado este engranaje, ¿no? Si es que, por ejemplo, con lo que empecé, con lo súper sencillo, que es la afiliación a la seguridad social. Si no tiene esa afiliación, el trabajador de banano primero pierde sus derechos como trabajador,
no tiene acceso a la salud, su familia no tiene derecho a atención a salud y está perdiendo muchas otras oportunidades, como por ejemplo créditos y de poder trabajar con otras alternativas y otros ingresos, porque como le decía, en ciertas fincas los salarios son mucho menores que el salario básico y el salario de la mujer trabajadora de banano es mucho menor que del trabajador de banano. Y lo que aducen ahí los mismos compañeros trabajadores de banano, así como los administradores de las fincas de banano, comentan que eso está bien porque la mujer realiza un trabajo más delicado, entonces se le debe pagar menos. En torno a este tipo de retroceso en las relaciones laborales que están en contra de lo que manifiesta la Constitución, el tema del trabajo infantil, ¿cómo está siendo ahí? Bueno, del estudio que nosotros realizamos este año, y yo también realicé otros estudios, definitivamente no se encuentra. No se encuentra el trabajo infantil. Eso no quiere decir que estamos diciendo con contundencia que no existe. Existe el trabajo de las personas que cumplen 16 años, hombres y mujeres, que eso está permitido dentro de la reglamentación laboral del Ecuador, ¿no? Con previo el permiso de los padres. Pero trabajo infantil no se ha encontrado. Sin embargo, sí se encuentran otras formas de precarización laboral, como por ejemplo el hecho también de que los trabajadores de banano siguen viviendo en las fincas de banano. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? No solo por el hecho de que viven en las fincas de banano, sino que afectan a todos los trabajadores de banano, que son las fumigaciones aéreas. Las fumigaciones aéreas. En ese sentido, tengamos en cuenta, el Ecuador es un productor de banano. Entre el 96% es banano convencional, 4% es banano orgánico. El 96% de lo que se produce en Ecuador utiliza grandes insumos de agrotóxicos y agroquímicos. Y agrotóxicos, que les quede claro y que nos quede claro, son aquellos químicos que definitivamente ya se encuentran y están documentados, no ahorita, años atrás, de que están afectando a la salud de los trabajadores, no solo de los trabajadores de banano en el mundo, sino de todos aquellos trabajadores en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el caso reciente de este año. En la Corte de Estados Unidos, en San Francisco, hubo un fallo a favor de un jardinero que utilizaba el glifosato para cuidar los jardines de las escuelas. Y él demuestra que le dio un cierto tipo de cáncer y el fallo de la Corte fue a favor de él y en contra de Monsanto. Y nosotros seguimos utilizando el glifosato para ciertas actividades de la producción de banano. Entonces son estos agrotóxicos que están matando, que están ya documentados a nivel del mundo, que generan nocividad para la salud humana de los trabajadores, pero nosotros en el país seguimos utilizando. Y incluso ahí desde las autoridades no existe esta disposición para que se dé el principio de precaución. ¿Qué es el principio de precaución? Que se cuide la salud de todos los ciudadanos del país. Y en este caso, si hay estudios que están demostrando que la salud de los trabajadores ha sido afectada y el gobierno no hace, digamos, no tiene las medidas necesarias para esto, entonces el gobierno ahí mismo está fallando con sus propios ciudadanos y en este caso particular con los trabajadores de banano. Si estamos entendiendo bien, quiere decir que las comunidades que viven dentro de las haciendas o de las fincas bananeras están siendo fumigadas expresamente sin ningún tipo de protección, dado que eso está contra la Constitución. Y otra pregunta, ¿las empresas toman algunas medidas de protección de sus trabajadores contra estos cancerígenos que están siendo utilizados libremente en el país? Bueno, vayamos por partes. Es así como usted dice, hay comunidades, pueblos, digamos pequeños, ¿no? Caseríos, viviendo dentro de las fincas de banano, pero no solo ellos son afectados. Las comunidades viviendo alrededor y externas a las fincas de banano son afectadas. En este sentido, Costa Rica está liderando muchos estudios en los cuales se demuestra que por desviación del viento, estos agroquímicos y agrotóxicos utilizados llegan más de los 1000 metros. Entonces, imagínense aquellas comunidades que están viviendo no solo internamente dentro de las fincas, sino alrededor, que hay comunidades que tienen escuelas, que tienen centros educativos y todas estas personas están siendo afectadas. No directamente como los trabajadores de banano, pero también son afectadas en el sentido de que están aledaños a las fincas de banano. Eso por un lado. Y ¿los empresarios tienen algún tipo de estrategias, mecanismos, materiales que sirvan para proteger a las y los trabajadores? Vamos a ser contundentes en eso, no. Definitivamente del estudio realizado este año y de varios estudios anteriores, sistemáticamente se está denunciando que no existe esta protección por parte de los propietarios de las fincas y
Por ejemplo, sí le voy a remitir a un caso específico y particular de la importancia de la Unión de los Trabajadores de Banano. Cierto grupo de trabajadores de banano que se unieron y formaron un sindicato o una finca, lograron que el dueño realice la fumigación luego de las horas de trabajo, es decir, ellos salen 5 o 6 de la tarde y las fumigaciones se realizan después de que ellos están fuera de la finca. Sin embargo, esto no es suficiente, porque seguimos hablando de agrotóxicos, de tóxicos que matan. Y como le estoy diciendo, por factores del ambiente como el viento, que los agrotóxicos al ser asperjados en el ambiente, entonces lo que estamos haciendo es que el viento los derribe, y los deriva sobre las comunidades, sobre las tierras que tienen las comunidades, sobre los ríos que muchas veces las comunidades lavan ahí su ropa, muchas veces las comunidades pescan e incluso se bañan. ¿Hay alguna iniciativa de algún ministerio de aquí del Ecuador que esté tomando medidas en torno a eso? ¿Hay algunas denuncias de trabajadores en torno a eso? Las denuncias se están incrementando y yo creo que en ese sentido se tiene que abrir más espacios, sobre todo a nivel de gobierno, para escuchar a este otro sector, el sector del banano, que es un gran número de trabajadores, hombres y mujeres que están incluidos en este sector. El gobierno da cifras de entre 100 y 120 mil trabajadores, dependiendo, pero la verdad se estima, incluso la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano, AEB, estima que son como 200 mil. Pueden ser entre 200 y 300 mil los trabajadores directamente de banano, y ellos deben tener acceso directo a los sectores, a las áreas del gobierno para denunciar todos estos problemas. ¿Qué áreas del gobierno vienen trabajando ahí? Yo diría específicamente, hasta hoy día lo que se conoce es el área de salud y ambiente del Ministerio de Salud está haciendo un trabajo interesante e importante en cuanto a la prevención justamente de estas barreras de fumigación. Hoy en día la barrera de fumigación habla de 200, 300 metros en que la avioneta debe parar para que no tope justamente con la comunidad, con las escuelas aledañas a las fincas de banano. Sin embargo, hay una propuesta del sector bananero que esta barrera se reduzca a 20, 30 metros. Solo le comento, en Costa Rica, como le dije, hay estudios que se encuentra que los químicos están llegando hasta los 1000 metros, y en Argentina recién pasaron una ley, sobre todo en las áreas donde se produce soja, en las cuales la barrera es de 1600 metros. Y nosotros aquí en Ecuador, los productores, los dueños de las fincas, quieren bajar a 20 y 30 metros. Entonces solo hay que darse cuenta en ese sentido cómo los productores de banano, los dueños de las fincas, están pensando de sus trabajadores. O sea, hay una despreocupación total del trabajador de banano, hombre y mujer, de considerarlos como seres humanos, y que a través de esos seres humanos ellos están realizando la actividad que realizan y logran los beneficios que logran. Entonces, eso también es una parte de concientización tanto de los propios propietarios de las fincas como también del gobierno y de la sociedad en general. ¿Quiénes son estas personas que están trabajando para nosotros y cómo nosotros cuidamos de ellos? Y es que a través de ellos nosotros logramos lo que estamos logrando como empresarios. ¿Dónde se encuentran publicados estos datos, compañera? Bueno, estos datos todavía no están publicados de manera formal. Estamos cerrando, como le dije al inicio, este estudio, pero de hecho sí se van a publicar. Entonces, en el momento que nosotros lo tengamos listos, hay varias instituciones trabajando y apoyando este estudio, de la Universidad Central, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, FESILDIS, otros investigadores independientes, como es mi caso. Y el momento que ya tengamos listos este documento para la divulgación, nosotros definitivamente los vamos a hacer llegar a través de varias fuentes. Muchísimas gracias, compañera, por la entrevista. Muy amable. Con gusto.